Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy interesante sobre las funciones de texto en Excel. Bueno, les recuerdo que se suscriban a mi canal para ayudarme con mi labor y empezamos con la función extrae. La función extrae se utiliza para sacar un texto de una celda, es decir, un trozo de texto de una celda. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos en esta celda la frase hola, ¿qué tal? Y en la celda de al lado hemos utilizado la función extrae para sacar una parte del texto que está en esta celda, que sería la parte ¿qué tal? Vale, entonces hemos utilizado la función extrae, le decimos que la celda desde donde queremos extraer el texto es H5, que es la referencia de la celda, y luego le decimos desde qué posición queremos sacar el texto. En este caso es la posición 6 y si contamos aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería la Q. A partir de la Q me sacas 100 caracteres y me los pones en esta celda. Esta sería la función extrae. Si queremos hacer la función desde el botón FX, pues pinchamos en FX y nos aparece el cuadrito de los argumentos o de los parámetros, y el primer parámetro que le tenemos que dar es la celda donde está el texto, luego la posición, que sería la 6, que ya hemos dicho lo que es la posición, y luego el número de caracteres que queremos extraer, ¿vale? Y le damos a aceptar y nos extrae una parte del texto y nos lo pone en otra celda mediante la función extrae. Vale, otra función muy interesante es la función unir cadenas. Unir cadenas nos une varios textos con un separador, es decir, tenemos aquí tres celdas, una, dos, tres, y en esta celda hemos utilizado la función unir cadenas para unir los tres textos y separarlos por comas. En este caso, para crear este conjunto de textos, utilizamos la función unir cadenas. El primer parámetro que le decimos es por el separador o el delimitador que queremos que tenga. En este caso le decimos que se separe por coma. Luego, en el segundo parámetro le decimos que si hay alguna celda vacía que la ignore. Si le ponemos verdadero, la ignora. Y en este caso no hay celdas vacías, pero si hubiera una celda vacía, pues la ignoraría y no nos estropearía la lista que estamos realizando. Vale, y luego le tenemos que dar el rango, que sería estas tres celdas, para que sepa los textos que tiene que unir. Vale, si lo usamos con la función fx, pues nos vamos al botón fx y el primer parámetro que le tenemos que decir es el delimitador o el separador. En este caso ponemos una coma entre comillas para que los textos nos los separe con coma. Luego, en verdadero, le decimos si hay celdas vacías que las ignore y luego le damos el rango, que sería pinchar en estas tres celdas, y ya le damos el valor y ya le damos las celdas que queremos unir, serían estas tres, ¿vale? Y le damos a aceptar y ya tendríamos los tres textos separados por coma, e incluso nos pone un espacio en la frase, ¿vale? Luego tenemos la función mayúscula. La función mayúscula lo que hace es cambiar a mayúscula. Es decir, si yo tengo un texto en minúscula y lo quiero cambiar a mayúscula, pues escribo igual mayúscula y entre paréntesis le doy la referencia del texto, que sería esta celda. Si lo hacemos con la función fx o con la botón fx, nos vamos aquí y simplemente el único parámetro que le tenemos que dar es la celda de la cual queremos convertir a mayúscula. Y le damos ahí y ya nos la convierte. La función minusc es lo mismo, pero en vez de mayúscula, en minúscula. Y tenemos un texto en mayúscula y lo queremos cambiar a minúscula y escribimos igual minusc y entre paréntesis le damos la referencia de la celda que queremos cambiar, que sería esta. Si lo queremos hacer con el botón FX, pinchamos en el botón FX y simplemente le pinchamos en la referencia de la celda donde, que sería la de abajo, minúscula, que sería la que queremos cambiar a minúscula. Le damos a aceptar y ya nos la cambia. Luego la función non propio lo que cambia es la primera letra
de cada palabra, como si fuera un nombre propio, ¿vale? Tenemos aquí una celda con un nombre propio, pero en minúscula, y si le pasamos la función non-propio y le damos entre paréntesis la referencia de la celda, pues lo que hace es que nos pone la primera letra en mayúscula. Si lo hacemos con el botón FX, pinchamos y simplemente le tenemos que dar la referencia, pinchamos en la celda que queremos cambiar y ya nos la pondría como un nombre propio. Luego tenemos la función izquierda. La función izquierda nos devuelve un número de caracteres desde la izquierda, ¿vale? En este caso nos devuelve el número de caracteres que nosotros le digamos, ¿vale? Utilizamos aquí en este ejemplo, le decimos igual izquierda, abrimos paréntesis, primero le tenemos que dar la referencia de la celda de donde queremos extraer los caracteres, que sería esta, ¿no? H10, H10, y luego le decimos el número de caracteres, ¿vale? Si lo queremos hacer con el botón FX, pues nos vamos al botón FX y simplemente primero le tenemos que dar la referencia o pinchar en la celda donde está el texto y luego le tenemos que decir el número de caracteres desde la izquierda que queremos extraer, ¿vale? Entonces le damos a aceptar y como le hemos dicho 5 caracteres desde la izquierda, pues nos extrae 1, 2, 3, 4 y 5 y nos lo pone aquí. Luego derecha sería igual, pero desde la derecha, es decir, nos extrae los caracteres que le digamos desde la derecha. Si le damos al botón FX, pues simplemente en el primer parámetro le decimos la celda de donde queremos extraer el texto, que sería la de abajo, y en el segundo parámetro le decimos el número de caracteres que queremos que nos extraiga desde la derecha. Entonces nos saca, en este caso, 5 caracteres desde la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego la función encontrar lo que nos hace es encontrar un texto dentro de otro texto, es decir, nos devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otro texto. ¿Cómo es esto? Pues yo hago la función igual encontrar, entre paréntesis le digo primero, entre comillas, el trozo de texto o las letras que quiero encontrar. Y luego le digo la referencia de la celda de donde quiero encontrar este texto. Entonces, en este caso es H12, que sería esta, porque es H12, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí y le damos la referencia H12. Y él nos dice que la palabra soft o la cadena de texto soft está en la posición 6, porque 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos devuelve la posición. Luego, la función largo, pues lo que nos devuelve es el número de caracteres de una palabra o de una celda. En este caso, la celda H13, nosotros aquí en la celda de al lado le hemos dicho que aplique la función largo, le decimos igual largo y entre paréntesis le damos la referencia de H13. Y entonces nos dice que este texto que está aquí tiene 15 caracteres. Entonces nos devuelve la, la longitud en caracteres que tiene esa cadena de texto. Tengan en cuenta que todas estas funciones se pueden anidar de forma que a lo mejor viéndolas así no le encontramos una utilidad, pero si las anidamos con otras funciones, pues podemos llegar a hacer cosas interesantes. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos también la función espacios, que lo que hace la función espacio es quitarnos los espacios, excepto los naturales entre palabras. Es decir, yo aquí en esta celda tengo escrito el texto y luego después del texto tengo 2 espacios más aquí, intencionadamente que los he escrito, y aplicándole la función espacio a esta celda es igual espacio, abre paréntesis y le doy la referencia donde está el texto y lo que hago es que me elimina esos espacios que no son naturales. El que está entre las dos palabras sí me lo deja, pero los que están posteriores, que no sirven para nada ni están haciendo ninguna función, pues me los deja. Realmente
estos espacios muchas veces nos pueden fastidiar en alguna función utilizando buscar V, por ejemplo, que si tiene la palabra tiene espacios, pues no nos la va a encontrar. Porque no es lo mismo Microsoft Excel sin espacios que Microsoft Excel con 2 espacios después de la palabra. Entonces, esta función también es interesante. Y luego aquí les doy un ejemplo de anidar la función izquierda y la función hallar. ¿Vale? Lo que nos hace esta anidación es que devuelve el texto desde la izquierda hasta el primer espacio. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí le decimos es igual a izquierda. Recuerden que izquierda nos devuelve una serie de caracteres que nosotros le digamos desde la izquierda. Y entonces con la función hallar anidada lo que hacemos es buscar en qué posición está el espacio. ¿Vale? Entonces si yo le digo que me diga en qué posición está el espacio, pues hallar me lo devuelve y yo utilizo lo que me devuelve la función hallar para decirle a la función izquierda el número de caracteres que quiero. Es decir, que yo lo que quiero es que me devuelva el texto hasta el primer espacio. Vale, pues nada, esto sería todo por hoy y muchas gracias por la atención y recuerden que tienen a su disposición el curso de Excel desde cero hasta avanzado y que pueden ver muchos más vídeos y nada, muchas gracias.